Fíjese que estamos todos siguiendo muy de cerca lo que ocurre en la convención y se discuten temas sumamente relevantes. Estos últimos días ha sido el tema, entre otros, de la Comisión de Medio Ambiente. Y allí se han aprobado en esta comisión, en el pleno de la convención, algunos artículos que han pasado el borrador de la nueva Constitución. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el agua y la declara como un bien inapropiable en todos sus estados y además el aire. ¿De qué se trata eso? Vamos a conversar en este momento con Camila Böttiger, que es profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Y bueno, muy buenas noches, Camila, ¿cómo le va? Buenas noches, Matías. ¿Qué quiere decir inapropiable? Se entiende, ¿no es cierto?, el sentido de la palabra inapropiable, pero frente al agua, y se lo pregunto directamente, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con personas que hoy día tienen derechos de agua? ¿Qué va a pasar con esta norma constitucional que ya fue aprobada y está en borrador? Mira, yo te diría que la inapropiabilidad del agua no es la novedad. El agua siempre ha sido inapropiable porque era un bien público y ha sido un bien público desde siempre. El artículo que quizás más levanta polvo y inquietud, con mucha justificación, es el que dice cómo deben ser las autorizaciones administrativas de uso y que vendría a reemplazar lo que hemos conocido siempre como los derechos de aprovechamiento o derechos de agua. Ya. ¿Y eso va a quedar establecido en la Constitución o en rango constitucional o va a quedar a la discusión parlamentaria, a la ley, digamos? De acuerdo al texto que aprobaron en el Pleno el lunes, se establece que las aguas, junto con otros bienes naturales comunes, que es una denominación nueva, porque bienes comunes hemos tenido, pero que eran al alta mar, el aire, bienes comunes a todos los hombres. Sí. O todas las personas en el fondo, sí. Pero las aguas han sido siempre bienes públicos y la Constitución actual, la Constitución vigente, no se refiere a cómo deben ser los derechos de agua y eso siempre había quedado en manos de la ley. La ley que en la práctica es el Código de Agua y nosotros hemos tenido ya varios códigos de agua. Que se acaba de reformar, por lo pronto. De hecho, se acaba de publicar el 6 de abril la ley que modifica el Código de Aguas y yo diría que más que modificarlo es un nuevo código porque cambia muchísimas cosas. Sí. Se modernizó. Un trabajo largo plazo. Entre ellas, en el fondo, se refiere justamente a cómo deben ser los derechos y les ingresa causales de caducidad, posibilidades de extinción anticipada, limitaciones ambientales, de redistribución. O sea, en verdad es un código distinto del que estábamos, en el fondo estaba rigiendo desde los años 80, incluso modificado. Entonces, aquí hay cosas que se están incorporando o que ya están incorporadas en la legislación, que son parte de las características que la Convención propone para las nuevas autorizaciones. Lo que pasa, hay dos palabritas que no son menores que están en el articulado. A ver, porque vamos aclarando a partir de lo que tú nos enseñas aquí, que el agua es un bien nacional de uso público, está en la Constitución vigente y aquí se le cambia la terminología, pero se habla del el no derecho o asegura que nadie puede apropiárselo, la inapropiabilidad del agua, ¿no es cierto? Que viene a ser más o menos lo mismo. Entonces, siempre ha sido inapropiable. El cómo se entrega el uso de esta agua es el que puede cambiar. Pero ¿por qué para algunos genera tanto temor si ya se ha hecho en sede legislativa y ahora se va a hacer nuevamente en sede legislativa? ¿Qué cambia para que genere en algunos algún temor? Lo que cambia es que nunca antes una Constitución nos había dicho cómo tenían que ser los derechos. ¿Ya? Eso había quedado en manos del Congreso. Hemos tenido el Código de Aguas del 51, del 69, dijo la reforma agraria, sí. Del 80 y ahora el 2022. Sí. Y hay ciertas características respecto a los derechos de agua que siempre se han mantenido con más y menores ajustes, podríamos decir, respecto de los derechos. Primero, que siempre se han llamado derechos y no autorización. Segundo, que sin ser en el fondo un derecho de propiedad en sí mismo, tú tienes la titularidad sobre ese derecho y, por ejemplo, lo puedes hipotecar, o lo puedes transferir, o lo puedes heredar. Y entonces, cuando esta propuesta dice no solamente que pasan de ser derechos a ser autorizaciones,
que son revocables, caducables, extinguibles, muy limitadas. Todo eso puede ser, y de hecho ha sido así hoy día con idas y también, venidas a lo largo de la legislación, nuevo, pero termina diciendo que no generan ningún derecho de propiedad, y eso lo que te puede producir es que el Código de Aguas actual, el 2022, que recoge una tradición de 200 años o por lo menos de más de 50 años de que los derechos, de hecho los derechos son intransferibles desde la época de la colonia. Hay un Senado consulto de Bernardo Higgins que decía que se podían transferir. Entonces, acá no es que estemos innovando, sino que estamos viendo una tradición que lleva muchísimo tiempo. A ver, si entiendo y bien. Tiene efectos concretos en los titulares de derechos, porque, por ejemplo, un agricultor o una hidroeléctrica o cualquier actividad que tenga un derecho de aprovechamiento lo puede hipotecar para obtener créditos para hacer su actividad. Claro, y si esto es una autorización que no es apropiable, ya no tienes acceso a ese crédito. Ya, o sea, a ver, tú dices que hay algunas pequeñas diferencias que pueden ser sutiles, pero que en derecho representan cosas importantes. Una, que actualmente uno tiene derechos de uso de agua, aunque el agua no es mía porque es un bien nacional de uso público, pero y ese derecho yo lo puedo transar, eso por una parte. Y aquí o tú lo usas o lo devuelves en este nuevo marco constitucional en el que se va a proponer, no se ha aprobado todavía. ¿Es así? Sí. Tú puedes, te autorizan a usar tal cantidad de agua, pero no es tuya, por lo tanto no puedes hacer nada más que usar esa agua. ¿Eso? Mira, ahí el tema del uso del agua, el agua es súper compleja de regular porque es un elemento que se puede utilizar de muchas formas y una de ellas es el consumo, ¿cierto? Yeah. O sea, cuando tú sacas agua de la fuente y la utilizas. Por eso siempre lo que ha existido, y esto no solo en Chile, sino en otras legislaciones en general en el mundo, lo que se da son derechos a extraer una cantidad y utilizarla de cierta forma con limitaciones de uso, de destinación, etc. La pregunta que aquí nos está contestando esta propuesta, y como te digo, la novedad es que nunca antes una constitución había dado tal nivel de detalle respecto de cómo tenían que ser los derechos, dejando esto siempre a una cuestión legislativa, porque además el derecho de agua es súper técnico y tiene que adaptarse a los cambios no solo de la situación ahora climática, por ejemplo, sino también tecnológica. Entonces, dejar establecido tal nivel de detalle te puede limitar en la gestión. ¿Qué nivel de detalle? ¿Qué dice esta propuesta constitucional respecto del detalle del uso? Ok, yo voy a la autoridad, le pido que me conceda la autorización para usar esa agua, determinada cantidad de agua, para regar un predio, por ejemplo. Tú dices, nunca había tenido ese nivel de detalle. ¿A qué nivel de detalle se llegó para entenderlo? Mira, yo he revisado y sigo la discusión de esta comisión desde el principio. Y hay un par de artículos que no pasaron el pleno lunes, que sí tenían que ver con una priorización de uso, ¿ya? Y que también yo creo que hay que coordinar con otros que van a venir, que son, por ejemplo, el que consagra el derecho humano al agua para el consumo humano y saneamiento, que ya está establecido también en el Código Nuevo. Y en el fondo hay una priorización en el Código Nuevo del consumo humano por sobre otros usos como el productivo o la función ecosistémica. No han salido todavía al Pleno artículos que establezcan priorización, pero las propuestas que yo he visto, por ejemplo, establecen una priorización, obviamente de consumo humano, después ecosistémico, pero no se menciona ninguna función productiva. Entonces, estás entrando en una lógica de administración del Estado que siempre ha quedado en manos de tanto las leyes como también reglamentos, y que el Código 2022, la reforma de este año, tiene esa priorización. Ya, pero tú me dijiste que nunca una Constitución había llegado a esos niveles, a los niveles de especificidad que tiene esta propuesta. ¿Tú te refieres a artículos que están en discusión o que ya están aprobados por el Pleno? Ambos. De los que ya están aprobados por el Pleno, ¿a qué nivel de detalle, distinto a lo que tenemos en nuestra tradición, consagra este proyecto de Constitución nuevo para las aguas? Me refiero específicamente al que se aprobó diciendo que las autorizaciones administrativas de uso respecto de estos bienes inapropiables serían temporales, caducables, extinguibles, revocables, con obligaciones específicas de conservación, justificadas por interés público, protección naturaleza y beneficio colectivo, te lo estoy leyendo. Y dice, y no generan derechos de propiedad. Ese es el nivel de detalle, porque
Ninguna, ahora... Hay una diferencia, espera, no genera derechos de propiedad, esa es una diferencia que ya la explicaste, quedó clarísima. Pero todo lo anterior, el Código de Agua actual también es revocable, también hay, me imagino que en el derecho de agua, en los derechos de hoy día, habrá condiciones por las cuales te pueden revocar un derecho, ¿o no? De hecho, la gran diferencia del código, o de la reforma, el código 2022, digo yo, pero la reforma de este año es justamente que cambia esa limitación que antes tenía, y ahora sí existe. Los derechos van a ser temporales, van a ser caducables en el caudal no usado, y también tienen obligaciones de conservación de caudal en la fuente, tienen limitaciones en lo vigente. Eso está vigente hoy. Entonces, ahora, ¿cuál es el cambio? Por la autoridad, Sí, está vigente. Si es que este Código de Agua recién vigente, del 6 de abril, me dijiste tú, ¿cuál es lo diferente a esta propuesta constitucional ya aprobada por el Pleno? Si también es caducable en el caso de no uso, ¿cuál es la diferencia? Yo diría que la gran diferencia es que habla de autorizaciones de uso y no derecho. Y no derecho. ¿Ya? Y que tiene una carga muy declarada por parte de la Comisión, y no es la primera vez que lo dice, y esto lo hemos conversado, digamos, con otras personas que han logrado estar en la Comisión o conversar con ellos, es que no quieren la palabra propiedad ni nada que se asemeje a un derecho que vaya más allá del solo uso. Esto ya pasó en Chile con el Código del 69, que era una reforma de la Ley de Reforma Agraria, y la verdad no creo que sea, a ver, no es un sistema beneficioso para hacer más infraestructura, para hacer más inversiones y para que las personas que ya están operando el sistema, como concesiones sanitarias, hidroeléctricas o cualquier otra actividad, incluyendo, no pensemos en grandes empresas, sino pequeños, medianos agricultores, incluso usuarios muy menores, quedan en una situación distinta. Y eso no sé si es algo que la Comisión ha tomado en cuenta, y tampoco no sé si han tomado en cuenta los 10 años de tramitación del Código Nuevo, que fue aprobado por unanimidad, con cambios súper relevantes que a esta administración le va a tocar implementar, y que no son menores. Hay plazos corriendo respecto a la caducidad, hay obligaciones de información ahora, hay un montón de cosas en que van a haber cambios importantes. Entonces, esto un poco lo que es que es discordante con la reforma recién aprobada. Después de que nos habíamos logrado poner de acuerdo, después de 10 años, en un proyecto que inició Michelle Bachelet, tramitó el gobierno pasado y publica el actual, esto es algo que es discordante con nuestra historia y técnicamente no es lo que se recomienda en materia de agua. Esto no funciona en general con autorizaciones muy precarias de uso. Las personas no hacen inversiones ni se comprometen a cosas de largo plazo con autorizaciones precarias. Es como tener el permiso para poner un kiosco en una esquina. Sí, te entiendo el raciocinio que hay detrás, pero ¿por qué hace que sea más precaria una autorización que un derecho? Entendí que el derecho tú lo puedes a su vez negociar, puedes entregarlo como garantía, puedes transarlo. Y la autorización, si no la usas, dejas de tenerla. Me imagino que ahí hay una diferencia importante. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es justamente la diferencia. Cuando tú en derecho administrativo hablas de un permiso o hablas de una autorización, hablas de simplemente eso. Sí, la usas o no de una la relación usas. muy directa entre la persona y el Estado que le da un permiso para usar un bien público durante un periodo determinado y que es solo para esa persona, que no genera, no entra a su patrimonio en el fondo más que el derecho de uso. Perfecto. Y eso hace que sea precario y que sea algo sobre lo cual la persona no va a actuar a largo plazo o tiene que renovarse, por ejemplo, y eso se da, está bien que se dé, por ejemplo, respecto del uso de las calles o respecto de la señalética, cosas que son en el fondo inversiones quizás no tan permanentes. Pero en aguas y en otras concesiones, por regla general, se dan derechos justamente para provocar una situación jurídica un poquito más permanente, mejor protegida, lo cual no significa que el particular haga lo que quiera, ni mucho menos. Eso se mejoró, ¿no? Entiendo que en el Código de Aguas vigente, el nuevo, el recién estrenado, regula y se hace cargo de lo que en una época fue muy abusivo, dicho por los expertos, que había gente que acumulaba derechos de agua, que no los usaba y que así el mercado lo restringía, o el mercado probablemente especulaba con eso. Y le han subido las patentes, que se llaman, ¿no es así? El valor a tener agua acumulada sin usar. Eso es así y en esta Constitución o en este proyecto de Constitución
¿No trata acaso esa autorización en vez del derecho de corregirla o tú crees que no la corrige? Yo creo que no es la forma de corregirlo. Yo creo que, y esto no lo digo solamente por el sistema chileno, porque si no, uno, en el fondo, aquí no hay que inventar una rueda cuadrada, aquí hay que tratar de que la que tenemos ruede mejor, y quizás controlarla, como dices tú, en algunas cosas que efectivamente fueron demasiado liberadas en un minuto con el Código del 81, y en eso todos los que nos dedicamos al tema hemos estado de acuerdo. De hecho, por eso la reforma que salió es bienvenida, en el sentido que yo creo que se han trabajado muchos temas con mucho tiempo, ¿ya? La reforma de la patente, que fue el año 2005, se ha producido mucho efecto en agregarle un costo acumular al tener derechos sin uso. Claro, tú tenías que pagar una patente, y de hecho se pagan patentes, y si no, te puedes renunciar al derecho. Entiendo que se ha encarecido, además, entiendo, esa patente. De hecho, tiene un factor que lo multiplica exponencialmente. Entonces, a los 10 años de la reforma de la patente, que fue el 2005, las patentes se han hecho sustantivamente mucho más caras, y ahí quizás la brecha que tenemos es de información respecto a los titulares de derechos, pero la reforma del Código de 2022 también busca rellenar esa brecha y tiene ciertas causales para dar información a la autoridad, cosa que se tenga real certeza respecto de quiénes son los titulares, qué derechos tienen y cuánto usan, que eso es lo que realmente te interesa, porque en el fondo lo que tenemos que gestionar es la poca agua disponible que estamos teniendo en las cuencas de Chile. No están todavía todos los artículos aprobados, ni siquiera todos han vuelto a alguna comisión. ¿Hay en algún aspecto del derecho público el que te permita, estoy pensando en las legislaciones futuras, si es que se aprueba esta Constitución, en esta materia, posibilidades de transar una autorización o una autorización por definición no es transable? Mira, depende que te diga la ley, pero si tú tienes un artículo a nivel constitucional que te dice que es una autorización y que te dice que no genera derecho de propiedad alguno, es muy difícil que tú una legislación le pueda dar ese carácter, porque irías en contra del texto constitucional expreso. Y por algo además, y acá nos estamos partiendo la historia de Chile el 2022, aunque se apruebe la Constitución nueva, teniendo en cuenta la historia para atrás, al decir que no genera propiedad es porque quiere marcar una diferencia respecto a la anterior. Por lo tanto, yo me imagino que el legislador tendrá que en su momento hacerle caso y adecuar la legislación, cambiando el carácter de los derechos y por lo tanto provocando efecto en los titulares que lo tienen. Camila Boetticher, este es un tema apasionante, es bien técnico, cuesta entenderlo para los que no somos expertos, pero es apasionante porque está en nuestro día a día y además es una discusión que se ha dado muy larga. Camila Boetticher, profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la UDD, gracias por estar con nosotros esta noche. De nada, cuando quieran. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos.